Hola, buenos días. Soy Lucía Pérez de la Unidad de Genética Médica de Sistemas Genómicos y les damos la bienvenida a este webinar en el que vamos a hablar de las aplicaciones de la secuenciación masiva al diagnóstico genético del cáncer de mama y ovario hereditarios. Pues bien, a modo de introducción, se estima que el cáncer hereditario supone aproximadamente entre un 5 y un 10% del total de los casos detectados, aunque puede haber hasta un 20% de los casos con antecedentes familiares. Pues bien, el gran objetivo cuando estudiamos cualquier enfermedad hereditaria, y en concreto el cáncer de mama y ovario hereditario, es la identificación de una mutación causante de enfermedad, también llamada mutación patogénica o mutación deleteria, en individuos previamente seleccionados. Todo ello con vistas a la elaboración de un consejo genético adecuado basado en las medidas preventivas y de detección precoz en los familiares. Una vez que sabemos el objetivo de la enfermedad hereditaria, tenemos que seleccionar a los pacientes. ¿Cuáles son los criterios de selección de pacientes con sospecha de síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario? Pues bien, las principales causas de sospecha que aparecen en pantalla se basan fundamentalmente en la presentación precoz del cáncer de mama a unas edades menores de 30 o 40 años, una concentración de casos de cáncer de mama y ovario en la familia, la bilateralidad o multifocalidad de los mismos, así como una herencia autosómica dominante con transmisión vertical. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de familias que cumplen criterios de alto riesgo para cáncer de mama y ovario hereditario. En el primer caso podemos ver una transmisión vertical del cáncer de mama en 3 generaciones distintas. En el segundo caso vemos una paciente con cáncer de mama y ovario diagnosticados en distintos tiempos. Otro de los ejemplos es la presencia de un cáncer de mama bilateral en una paciente joven, con un diagnóstico a los 35 y otro diagnóstico a los 40 años. Y otro de los casos, estos dos que podemos ver aquí, hay distintas agregaciones dentro de la misma familia de casos de cáncer de mama, hasta 3 o más casos. Una vez seleccionadas las familias de alto riesgo, entonces hemos de buscar a los genes que pueden estar implicados en la susceptibilidad genética de estos casos. Pues bien, se sabe que BRCA1 y BRCA2 son los principales genes implicados en cáncer de mama y ovario hereditario, de modo que pueden suponer hasta un 20%, explicar la susceptibilidad genética de hasta un 20% de estos casos seleccionados. El estudio molecular de los genes BRCA1 y BRCA2 es complejo, debido a que son genes muy grandes, presentan una alta densidad de mutaciones, es decir, las mutaciones están distribuidas a lo largo de toda la secuencia genómica, no hay puntos calientes mutacionales. El espectro de mutaciones que nos podemos encontrar es de todo tipo, desde mutaciones puntuales hasta grandes reordenamientos genéticos que pueden implicar a uno o varios genes. Y además, las crecientes expectativas de las aplicaciones de los inhibidores del PARP como agentes terapéuticos en tumores que presentan mutaciones en estos genes puede aumentar incluso más ya la alta demanda de trabajo que hay en los laboratorios para el estudio de estos genes. Pues bien, hasta ahora, las técnicas convencionales empleadas para el análisis de estos genes estaba basado en la secuenciación gen a gen, es decir, se empezaba secuenciando BRCA1, si no se encontraba mutación, se continuaba con la secuencia de BRCA2. Pues bien, este screening convencional es laborioso, presenta largos tiempos de espera en el diagnóstico, además de un alto coste. De modo que en este punto, la secuenciación masiva se ha revelado como una herramienta útil para poder solventar todos estos problemas del screening convencional que se estaba realizando en estos genes, puesto que nos permite el estudio simultáneo de los 2 genes a la vez en varios pacientes simultáneamente, fundamentalmente gracias a la reducción en los costes económicos que se está produciendo para secuenciar el genoma entero. Así, teniendo en cuenta todos estos aspectos, nuestro objetivo es desarrollar una estrategia de estudio genético por secuenciación masiva que implique a estos genes, que permita reducir el tiempo necesario para el diagnóstico del cáncer de mama y ovario hereditario con una alta eficacia. En este sentido, hemos aplicado la tecnología de secuenciación masiva al diagnóstico genético del cáncer de mama y ovario hereditario, desarrollando un panel que incluye a los genes BRCA1 y BRCA2. Esta nueva estrategia permite un estudio simultáneo de ambos genes en varios pacientes al mismo tiempo, mediante el uso de un secuenciador de última generación. Posteriormente, los datos obtenidos de este análisis son analizados mediante un pipeline bioinformático que nos detecta las variantes que podemos encontrar en cada uno de los pacientes.
Si encontramos una alteración relevante, una alteración que pueda tener implicación en este cáncer, realizamos una validación mediante Sanger, que es la técnica gold estándar en la secuenciación considerada hasta ahora. Si no detecta ninguna mutación causante de enfermedad, se evalúa la presencia de grandes reordenamientos genómicos, confirmando cualquier alteración mediante una técnica complementaria. Esta estrategia en global lo que nos permite es realizar un ahorro económico y temporal al estudiar ambos genes en pacientes de forma simultánea y además las validaciones de las mutaciones por técnicas complementarias nos da una garantía en el análisis. Comenzamos aplicando esta tecnología hace ya un par de años y aquí os mostramos nuestra experiencia en datos. Pues bien, hemos analizado hasta ahora 310 familias procedentes de distintas unidades de consejo genético que cumplen criterios de alto riesgo o riesgo moderado para cáncer de mama y ovario hereditario. En total, en estas 310 familias hemos detectado 127 variantes relevantes. Hasta un 20% de las mismas son de nueva descripción, lo cual nos da y nos avala un poco la tecnología, puesto que es capaz de detectar no solamente las mutaciones descritas, sino las mutaciones también que no han sido previamente publicadas y que son nuevas hasta la fecha. Además, hemos identificado todo el espectro de mutaciones asociados a los genes BRCA, que incluye distintas mutaciones como friendship, nonsense, missense, incluso reordenamientos genómicos. En total, hemos identificado en un 15,2% de las familias estudiadas una mutación causante de enfermedad en uno de estos dos genes, en BRCA1 o BRCA2, lo cual son unos datos bastante aceptables y que concuerdan con los datos publicados hasta el momento. Por otra parte, el tiempo es un factor clave en el paciente. En nuestra experiencia, el tiempo estimado para completar el estudio molecular de estos genes ha sido de aproximadamente 30 días. Este aspecto supone una reducción temporal importante respecto a las técnicas convencionales de detección de mutaciones basadas en secuenciación Sanger, que solían alargarse varios meses. Las principales ventajas de la aplicación de la secuenciación masiva son, en primer lugar, la evaluación simultánea de los genes BRCA1 y BRCA2, que nos permitirá la detección de dobles heterocigotos, es decir, individuos que portan mutaciones patogénicas en BRCA1 y en BRCA2. Por otro lado, la disminución de los costes por muestra posibilita el análisis de un mayor número de pacientes que tengan una historia familiar negativa, porque la herencia viene a través de los varones u otros casos. Y por último, también la disminución del tiempo en el diagnóstico genético permite que el paciente requiera un menor tiempo de espera para la obtención de resultados, lo cual es un aspecto tremendamente importante. Una vez visto que el análisis que realizamos para los genes BRCA1 y BRCA2, y como hemos visto que no todas las familias que cumplen criterios de alto riesgo para cáncer de mama y ovario hereditario presentan una mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, sino que hay un montón de familias, un alto porcentaje de estas familias, donde no se ha encontrado la causa de su susceptibilidad genética debida a estos dos genes. Sabemos que hay otros genes implicados en el cáncer de mama. Actualmente el modelo genético que se asume es un modelo genético poligénico, donde una combinación de mutaciones raras en genes de alta penetrancia como CHEK2 o P53, o variantes en genes de penetrancia moderada como el gen ATM o PALB2, así como variantes comunes en genes de baja penetrancia, tienen un importante impacto en el riesgo del cáncer de mama. A este respecto, hemos desarrollado un panel de secuenciación masiva que incluye los principales genes descritos asociados a esta patología y que pueden explicar la susceptibilidad genética en todas estas familias que son BRCA negativas. Y como conclusión, simplemente me gustaría mostrar este esquema en el que se refleja que las nuevas tecnologías, junto con el nuevo conocimiento, permiten realizar, por un lado, el diagnóstico de afectos para realizar un asesoramiento genético adecuado. Además, permitirá evaluar la variabilidad genotípica para poder aplicar un tratamiento adecuado. Todo ello contribuirá a la prevención del cáncer y con el fin de poder aplicar, en último término, una medicina personalizada a todos ellos. Y sin más, simplemente darles las gracias por su atención y estoy a su disposición para cualquier pregunta que les haya surgido o que quieran realizarme.